Buenas noches. En este video voy a hacer un planteamiento y explicación jurídica respecto de la solución que planteó la Constitución del 2008. Y lamentablemente el criterio de esta persona, de mi persona, es que no cumplió lo que prometió. Como punto de partida se tiene que indicar la crisis política que siempre hemos vivido en el Ecuador, crisis política que nos ha determinado que en estos años, de lo que yo puedo vivir, han existido varias constituciones. A mi entender, y por experiencia propia, hubo una constitución del 98, una del 2001, y ahora tuvimos la constitución del 2008 de Montecristi. Se tiene que sumar una estabilidad democrática, una enorme distancia entre otras legislaciones garantistas, ¿no? Empero de ello, nuestra Constitución, lo positivo es otorgar derechos y garantías a pueblos aborígenes y minorías y la naturaleza. Eso es algo muy positivo. La Constitución de Montecristi es la respuesta a una crisis política y jurídica de nuestro país. Tomemos como un paréntesis que el Código Procedimentalista Iberoamericano ya se propuso con los pueblos de América en el año de 1984 y nosotros hicimos nuestro COGEP en el año 2016. Es decir que es importante tener en cuenta el punto de partida de esas legislaciones, ¿no? Que sin dejar de ser negativas, tienen varias cuestiones muy positivas. Tenemos que tomar en consideración la Constitución 2008, agosto 2014, que es el COIP, Código Orgánico General Penal, y mayo 2016, que es el COGEP, Código Orgánico General de Procesos. Obviamente una brecha y una ¿cómo sería? Una etapa de gracia para conocerlo de un año. Y bueno, los abogados que pasamos de 40 años tenemos esa vida respecto a estos elementos jurídicos que son importantes resaltar. Nuestra Constitución es un Estado constitucionalista de derechos y justicia orientado al buen vivir, al respeto de la plurinacionalidad, como dije, a los derechos de la naturaleza, que es importante tener en cuenta, y a la sociedad que participe y controlar el poder. Como yo pongo en mi diapositiva, es una cuestión evidentemente presidencialista. Obviamente el presidente es el principal gestor de cualquier tipo de hecho, ¿no? Hecho político, teniendo en consideración que la Constitución rige la vida política de los estados. La Constitución tiene una parte dogmática donde se reconocen derechos y principios y una parte orgánica donde se define cómo se organiza el Estado. En la parte dogmática, el salto fue enorme, se ampliaron derechos, se reconoció la naturaleza como sujeto de derechos, se habló del pluralismo jurídico y de los pueblos nacionales en un contexto muy ambicioso. Ahora, ¿se está cumpliendo? Me parece que no. Respecto a esto, se tiene que indicar que hubo ya un conato de dejar sin efecto la Constitución. Y yo pienso que el objetivo no es dejar sin efecto la Constitución, es que haya una enmienda con relación a ciertos motivos, a ciertas partes que no encajan. Dejar lo de las minorías sería el éxito, dejar los derechos de la naturaleza es lo prudente, es lo adecuado. Pienso yo que la función de participación y control social es algo que no debería contar la Constitución, y puesto que la novedad de la Constitución del 2008 fue de tener tres funciones del Estado: la ejecutiva, presidente; la legislativa, la asamblea en este caso; y la electoral. Se pasó a cinco funciones del Estado, que sí, yo pienso que no ha dado tan buen resultado
con relación específicamente a la función de participación y control social, ¿no? Eso es importante tener en cuenta. Ahora, yo pienso que también hay unas críticas, y tomo las palabras de Gargarella y Celi, que advierten que esas novedades, pues, no dieron resultado y no están dando un resultado positivo en la realidad. Vamos a cumplir 20 años de esa constitución en el 2028, estamos a 2026. Es importante tener en cuenta ello. Sugiero que habría unas enmiendas constitucionales con relación específicamente a la función de participación social. Yo pienso que la electoral debe continuar y pues sí tenemos que tomar en consideración qué es lo que nos da lo importante, lo medular de nuestra constitución, que yo la veo positiva, es garantías y derechos de los pueblos que estaban abandonados y de las minorías, que es importante. Ahora, no fue específicamente, no les da una participación específica a la gente, y eso tenemos que de alguna u otra forma reivindicar esa participación de las personas. Hemos visto en estos años que todo se debe a un tema evidentemente político, y los partidos políticos hacen su trinchera dentro de estas funciones del Estado. Y no puede suceder esto. Esto tiene que cambiar. Entonces, eso sí tenemos que ver, ¿no? Ahora bien, tenemos que tomar en consideración cuál fue la etapa negra de la aplicación de la Constitución del 2008. Yo pienso que fue la etapa de transición, ¿no? En la cual se dedicaron a la Corte Constitucional a emitir de sentencias que únicamente les beneficiaban a muchas personas del clientelismo político, digámoslo así, ¿no? Bueno, también tenemos que hacer el tema, importante tomar en consideración el presidencialismo plebiscitario, ¿no? O sea, es un asunto que si es que al presidente se le ocurre hacer una constitución como la que pasó, y pasa un filtro, que debería haber otro filtro para poder tomar en consideración una resolución tan importante como es una votación general mediante un plebiscito, ¿no? Yo pienso que eso es la vida política de los pueblos debe ser marcado, ¿ya? Porque estás definiendo un futuro de una norma, el futuro de las personas en muchos aspectos. Eso es importante, ¿no? ¿Cómo se llama esto? Garganella lo dice que es un populismo constitucional, ¿no? ¿Ya? Constituciones convertidas, y abro comillas, en catálogos gigantes de derechos, programas y objetivos que no se sostienen en la práctica política, ¿no? O sea, se habla de que el Estado tienes que regularte, el Estado tiene que regularse de conformidad a la Constitución, pero cuando tienes 10.000 cosas que ni siquiera las cumples en la mínima parte, ¿no? Y eso no está correcto, ¿ya? Entonces, sí debe haber un control respecto a eso. Yo pienso que ¿cuál es el problema principal? Es que las personas que criticamos este tema, mi crítica es muy diminuta, pero existen personas y juristas especializados en la rama que pueden dar una mejor opinión con relación a la Constitución. Si bien es cierto, es un paso grande el que dimos en el 2008 para obtener ciertos beneficios de la Constitución y ciertas garantías que antes no estaban reguladas, no es menos cierto que todavía existen errores y que necesariamente tienen que ser tomados en consideración para mejorar ese texto. No podemos tener un inconveniente de esta naturaleza en nuestra Constitución. Digo que, por ejemplo, ¿cómo ejercemos los derechos del Estado, de la naturaleza? ¿Cómo podemos ejercer esos derechos? ¿Quién lo ejerce? Entonces,
Todas esas cosas hay que ver. ¿Cuál es el sujeto activo de esos derechos? Eso hay que regularizar en primer término. ¿Qué pasa con la función de control social? El control político es un fracaso total. Entonces, eso tenemos que tener en consideración para mejorar la Constitución. Yo espero, y no estoy diciendo que la Constitución es del todo mal. La Constitución tiene sus cuestiones positivas y negativas. Siendo crítico, he dicho varios puntos que tendrían que ser tomados en consideración para mejorar esta Constitución. Gracias y buenas noches.